Bueno, te contábamos al principio del programa, Susana se dio las 2 dosis de la vacuna, pero lamentablemente le dio positivo, lo cual ya son muchos los casos. Le pasó al presidente de la Nación que se vacunó y le dio positivo. Por lo que cuentan los infectólogos, esto lo que provoca, justamente lo que no es poco, es que no tengas que internarte de urgencia o en terapia intensiva y hasta incluso evitar la muerte gracias a la vacuna, ¿no? Sí, por eso hacen tanto hincapié en que aunque estés vacunado, todo el tiempo sigas cuidándote, usando barbijo, porque más allá de tu propia salud podés seguir contagiando, ¿no? Total. Igual Susana no es que la está pasando asintomática, se enteró de casualidad, está pasando mucho dolor de cuerpo y... Sí, está cansada. Sí, está cansada, lo siente, digamos, se dio cuenta porque tiene todos los síntomas. De hecho, ella creyó que eran los síntomas de su segunda dosis de la vacuna. Pero la segunda dosis se la dio después. Yo tengo como toda la agenda de todo, cómo fue sucediendo ¿Cómo, todo después el de qué? ¿Tener COVID? Porque fue no, ella se dio la primera dosis, se contagió de COVID y le tocaba la vacuna al día siguiente. Le tocaba la vacuna el viernes y el sábado a la mañana arrancó con síntomas. Por eso se vacuna pero no tiene los anticuerpos de la segunda dosis, ¿me No, entendés? no, pero ella se vacuna el viernes y como el sábado le empieza a doler el cuerpo. A mi mamá Piensa le que pasó. sí, piensa que es Se producto de vacunó la... y al día siguiente me llama y me dice, vos sabés que ya me lo agarré, no llegué a tiempo. Le digo, no, mamá, es la vacuna que muchas veces te da... Sí, te da fiebre. Pero como había dado la casera que trabaja en su casa positivo, COVID positivo, ella suponía ya que ella también lo tenía. Y su hija Mecha también tiene. Pero entonces COVID. quizás se vacunó con la enfermedad. Se vacunó con COVID. Eso supuestamente no se puede hacer. Y pero si no lo Pero sabes... no lo sabe, sí, claro. Pero ¿cuándo tuvo la casera? La casera arrancó el lunes de la semana pasada con síntomas. Bueno, en contacto La mandó a estrecho. aislar Susana y a hisopar. A la casera le dieron el resultado el miércoles, Le dio dio negativo. positivo, se hisoparon todos los que estaban en la casa, que estaban El Mecha, famoso falso negativo, le Susana, Bueno, pero si le dio Luisito el Chela. miércoles, ella tendría que haber guardado 5 días de aislamiento. Está bien, lo guardó, pero estaban todos en una casa. No, no lo guardó, se fue a vacunar. Pero le dio negativo. Estaba Luisito Chela, ella, Mecha, la hija, una empleada y la casera con su marido. La casera ya había sido aislada, el marido también. Se hacen el hisopado, les da negativos a todos, pero ella se va a vacunar y al día siguiente de que se vacuna, que fue el sábado que le Empieza empieza No, a pero no sentir hicieron bien síntomas. las cosas. Claro, tendría que haber esperado para vacunarse, eso es lo que decís vos. O Tendría que para haber esperado hisoparse. los 5 días. ¿Cuándo se hisopó? hacerse Si hisopado de le nuevo y dio vacunarse. positivo el miércoles, ¿cuándo se hisopa ella? ¿El jueves? Ella se hisopó, el jueves se hisoparon todos. Claro, Bueno, y el pero viernes va a vacunar. el no lunes esperaron le- los días correspondientes. No, El el lunes lunes se le con dio síntoma. positivo y el viernes Sí, pero se igual es muy vacuna. confuso. No, no es confuso. Sí, porque- no, preguntar a cualquiera por la calle. Igual la es bronca que tan tiene claro Susana, para la porque gente. Susana, la verdad... Vos pensás en la media de la gente, no es tan claro, ¿eh? Bueno, Nosotros cuando nos te perdemos todo el pasa, tiempo. vas y investigás en la página del gobierno donde estés, de Uruguay en ese caso. No, pero a dice ver que qué la es lo casera fue el recomiendan. lunes. Del y lunes ella al fue el jueves viernes. pasaron algunos días donde Susana se hisopa, a Mecha le da positivo. ¿No dijiste que el miércoles le da positivo a la casera? Sí, pero ya había empezado con los síntomas el lunes, ¿entendés? Ya tenía COVID, ella lo confirmaron el día miércoles. Bueno, no. Cuando le da positivo, el contacto estrecho tiene que esperar 5 días. pero en realidad, sí, pero algunos dicen que cuando empezás con los síntomas Bueno, tenés que algunos, contar. No, pero por eso te digo, es muy confuso. No, es no, muy cuando confuso. empezás con los síntomas y ya no tuviste contacto con esa persona, el día que arrancó con los síntomas Exacto. se toma como el primer día de COVID. Después con el hisopado Aunque lo el terminás de hisopado te dé confirmar. 2 días después, vos Chicos, arrancaste yo sé con el perfectamente COVID. cómo es el protocolo. Yo también. Así- no, bueno. Fer, Yo si vos también hoy porque lo arrancás hago. con síntomas, te hisopan y tardan 3 días en darte el resultado, tu COVID no empieza dentro El de 3 mío, días. pero el del mi Empieza contacto estrecho. el día que... Que arrancó con los El síntomas. del contacto Sí, estrecho es el día que porque da si no positivo. te encontró... Si yo te veo hoy, a vos te arrancás con síntomas y nos aislamos, yo empiezo a contar desde el último día Claro. que te vi. No desde el día que a vos te dio el Exacto. Sí, el día que- hisopado. bueno, el día que la- y que la ella dio. Por eso dice la que vio el el día lunes. que tuvo síntomas Exacto. se aisló. Y ahí la mandó a hisopar. Jueves, viernes, sábado. El sábado se tenía que hisopar. Bueno, se hisopó un poco antes porque se tenía que dar la vacuna, se hisopó, le dio negativo a todos, hasta que después Susana empezó a tener síntomas, se volvió a hisopar y ahí le dio positivo. Bueno, No, bueno, pero igual no es culpa de ella, chicos. sí, es culpa de ella. ¿Cómo no? No, no es culpa de ella, Susana Cada también. uno a ver, tiene que ser Está nadie bien, tiene pero no es culpa. es confuso. Ella no digo. contagió a nadie confuso. tampoco. No es algo... Y más para Susana Jiménez, que Chicos, vive en hay que Mar del contar Plata siempre. 5 días. Lunes, la vi el lunes, Sí. martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Listo, el sábado me tengo que hisopar. No es tan porque difícil. además Pero por puede favor, ser- lo sabés, pero no todo el mundo lo sabe. Pero Pero es- cruzar la pero calle y preguntar al alzar a cualquiera. No, pero A ver José si lo sabe. dicen No todo es el tan tiempo. fácil. Si tuviste un contacto Hace un año estrecho, Bueno, esperás 5 Pero días. nosotros De hecho, estamos no todo te el tiempo hablando hisopan. de esto, pero la gente no está todo el día hablando de esto, chicos. Bueno, deberían. En serio les digo. Porque no por le eso echemos se la culpa a producen los persona contagios. porque se contagió COVID y se fue a vacunar y no se dio cuenta. Porque si no... Bueno, entonces digámoslo claramente. Si vos estuviste con alguien que tiene COVID, te vas a tu casa, esperás 5 días
tratás de no ver a nadie esos 5 días, te hisopas y si te da Aparte, negativo, discúlpame, salís esto que está tranquilo. diciendo ahora, hace 2 meses era distinto. Y hace 2 meses atrás era distinto. No, era siempre igual, No, al principio no era así. Al principio de la Bueno, pandemia pero una vos te cosa. tenés En la realidad otra. son 7 días de aislamiento. Si vamos a hablar con Claro. propiedad, son Cinco. 7 días. Son Te dicen, 5 días. esperá 7 días Pará, para pero que digo, el ven que virus se confuso, pueda mirá, no estamos- manifestar. Fíjate que no estamos nosotros discutiendo. Porque no va a ser para que te confuso dé para un la gente. hisopado positivo, Pero, tiene que chicos, haber determinada carga viral en el organismo Pero te para hago que una pregunta, ¿por qué lo pueda estamos revelarse un discutiendo acá? hisopado. Sí, Porque nos obviamente. confunde a todos. No, Si no, ¿sabes estaría qué pasa? clarísimo. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que el primer hisopado te puede dar negativo y es porque tenés Porque es poca un falso carga viral, negativo. claro. Que Bueno, pero a por mi eso te familia le digo. pasó a 2. Yo me fui a y el hisopar segundo y- hisopado te da positivo Claro. a los 3 o 4 días. Y me Me pasa dijeron eso. que ahora preferían que sea a partir del 6º, 7º día que te Exacto. A hisopes. mí me dijeron lo mismo. Claro. Entonces, 6º, bueno, 7º día. era por una cuestión de una burbuja del colegio, bla, bla, bla. Y bueno, es volver, esperar 2 días más y volver a hisoparte. Exactamente. Lo estiraron un poquito más porque se ve que hubo mucho falso negativo. Sí. Total. O la gente decía, lo vi hace 5 días, lo había visto hace 2. No, y salía... o el que viene de viaje, el que vuelve y como se hisopó 72 horas antes de subirse al avión y se hisopó al llegar y le dio negativo, piensa que no tiene nada. Y por ahí te lo contagiaste en el avión y se manifiesta a los 7 días de que llegaste a Ezeiza. ¿Entendés? Sí, Y como hay me gente que pasó dice, a mí cuando llegué tengo de viaje allá". negativo, salgo a todos Claro, lados. No es En así. el avión. A vos te lo, claro. Sí, yo salí acá con el hisopado negativo y llegué allá y... No, viste No a vi nadie, a nadie. a los 7 No, días y- te agarró, claro. No, y sí, casi a los 5. 5 días. Bueno, vamos a hablarla, tenemos ahí para todas estas dudas que tenemos. Florencia Can, bienvenida, infectóloga. ¿Cómo estás, doctora? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Desorientadísimo. Más perdido que... Perdido. No, lo que más nos preocupa es esto de que ya hay muchos casos de gente que se vacuna, que tiene la segunda dosis, sin hablar de Susana, porque acabamos de enterarnos que se la vacunó un día antes y no hace efecto. Pero mucha gente que tiene la segunda dosis se sigue contagiando. Y mucha gente no entiende, se preocupa, incluso vos sabés, bueno, perdón que te tutee, pero usted, doctora, sabe que hay una mala prensa de la me vacuna. pueden tutear, soy re joven. Ah, bueno. Pero viste que hay una mala prensa de la vacuna que dicen que no hay que dársela. Entonces, todo esto como que juega en contra, ¿no? Para el plan de vacunación. Sí, a ver, me parece que hay varias cosas por aclarar. Primero, cuando uno habla de la eficacia protectora de las vacunas y dice, por ejemplo, que una vacuna tiene una eficacia del 80%, quiere decir que tiene esa eficacia para evitar las formas sintomáticas de COVID. Pero cuando uno habla de la eficacia para evitar las formas graves, ¿sí? Esa eficacia es mucho mayor. ¿Sí? Claro. Para Ajá. todas las vacunas está cerca del 95%. Ah. Y eso es lo importante, porque el principal objetivo de la vacunación no es tanto evitar los casos, aunque también se evitan en un porcentaje muy alto, sino evitar las formas graves y la muerte por COVID. Hay personas que a pesar de estar vacunadas y con las 2 dosis pueden fallecer porque ninguna vacuna es 100% Claro. efectiva. Claro, está ni ese eficaz. margen de ese porcentaje muy chiquitito de gente que aún vacunada con 2 dosis puede llegar a fallecer, pero no es lo normal. Y es la excepción y no es la regla. Por Claro. supuesto que cuando le toca a una persona cercano a uno, todas las estadísticas no te importan porque vos Claro, perdiste claro. un ser querido. Pero Doctora. cuando uno tiene que hablar de lo que es la generalidad de los casos, justamente, y de hecho ya estamos viendo en Argentina el impacto de la vacunación porque se está viendo una disminución de la mortalidad en los Sí. adultos mayores, que son los que más vacunados están. Claro. Y esas personas que pueden fallecer aún con 2 dosis, ¿es porque la vacuna no les genera anticuerpos? A ver, es por diferentes motivos, repito, igual que es como la excepción, Sí, sí, sí. porque sobre todo en este contexto, te decía José María que estamos, que hay como desde muchos lugares y por ahí con intereses que no tienen que ver específicamente con lo científico, queriendo Claro. como desprestigiar las vacunas, hay que ser súper cuidadosos porque por ahí nos estamos quedando mucho en la excepción y no Claro. en la regla que es que protege contra el 95%. Claro. Ahora, ¿no? Florencia, Para- hablemos de lo bueno de las vacunas. ¿Disminuyó la muerte en qué porcentaje? ¿Por qué también seguimos viendo tanto contagio? Pero háblanos de las cosas buenas que vamos a empezar a ver o que ya empezamos a ver con la vacuna. Bueno, los contagios se siguen viendo porque siempre en Argentina la pandemia tuvo la mayor cantidad de casos en los adultos jóvenes, en las personas alrededor de 40 años, pero la mayor cantidad de los fallecidos
en los adultos mayores. Entonces el promedio de edad de los casos era de 40 años, pero el promedio de edad de los fallecimientos era de 70 años. Y sigue pasando eso, pero lo que se vio es que la letalidad global bajó de 2.8% en el 2020 a 1.4%, es decir, a la mitad en el 2021. Por supuesto que si uno tiene un número absoluto de casos mayor ahora que en el 2020, bueno, eso también va a ser un número mayor de fallecidos. Claro. Por supuesto que los números nunca hay que naturalizarlos y siempre lo que hay que tender es a disminuir el número de casos para que pueda disminuir el número de fallecidos. Claro. Pero de la pandemia yo creo que se sale con dos cosas. Por un lado, con vacunas, cada vez con más vacunas que sigan llegando y que se sigan aplicando a la población, y por otro lado, con cuidados. No podemos descuidar ninguna de las dos cosas. Ahora, ¿y es peligroso vacunarse si uno tiene, como le pasó a Susana, ¿no? Que ya tenía la enfermedad? ¿Puede llegar a complicar las cosas? No, no complica las cosas, pero en definitiva, ya sea primera o segunda dosis, si vos te vacunas teniendo la enfermedad, en la práctica es como si no te hubieras dado esa dosis. Porque cuando es muy cerquita, ¿sí? Entonces, en el caso, yo no conozco bien en detalle, pero por lo que están diciendo, Susana Jiménez se dio la segunda dosis y fue el diagnóstico muy cerquita de eso. Bueno, entonces en la práctica es como si tuviera una sola dosis. Porque viste que hay gente que dice que si te enfermas y te vacunás, que encima te meten el virus, te puede llegar a potenciar y la podés pasar peor. Eso es lo que te quería preguntar, porque eso lo escuché en muchos lados, que si vos tenés COVID... No te meten el virus. Claro, no te meten el virus. Bueno, te hacen algo, no sé, quedó la fantasía por lo más Viale también, lo que escuché yo lo escuché de varios infectólogos, por eso yo aprovecho para preguntarte, que si vos tenés COVID y te vacunás, qué sé yo, al mes, a los 2 meses, los anticuerpos generados por la enfermedad más los anticuerpos de la vacuna hace que tu inmunidad o tus anticuerpos sean mayores. ¿Esto es así? Sean permanentes, dicen. Algunos permanentes mayores, por eso lo quiero preguntar. Sí, a ver, para hablar de permanente necesitaríamos un tiempo mayor de observación que no pasó todavía, pero lo que sí se cree es que la infección podría actuar como si fuera una primera dosis de la vacuna, y entonces cuando vos recibís esa primera dosis tendrías una buena inmunidad. No podemos hablar de permanente porque nos falta tiempo de observación, pero sí lo que está bueno para desterrar estos mitos que hay a veces alrededor de las vacunas y sobre todo de COVID, es que ninguna de las vacunas de COVID que usamos te inocula el virus, ¿sí? En todas el virus está inactivado, así que ninguna vacuna te inocula el virus. Claro, perfecto. Florencia, y para la gente que tuvo el virus pero no tiene la vacuna todavía, el tema de la inmunidad, ¿es eficaz? El tema de haber tenido el virus, digo, ¿por cuánto tiempo? ¿O te podés reinfectar en poco tiempo? Eso varía mucho de persona a persona. En general, se ve que los primeros 3 meses, después de que uno tuvo la infección, tiene un cierto nivel de anticuerpos protectores. Por eso es que en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación lo que dice es que uno podría esperar 3 meses después de haber tenido COVID para vacunarse, ¿sí? No es que esté contraindicado vacunarse. Una vez que uno tiene el alta epidemiológica se puede vacunar, pero en contexto, sobre todo cuando salió esta recomendación de escasez de vacunas, que por suerte no es lo que está pasando ahora, pero sí pasó hace unas pocas semanas atrás, bueno, había que priorizar a aquellos que nunca habían estado en contacto con el virus. Las personas que ya tuvieron la enfermedad de alguna manera durante los primeros 3 meses tienen alguna protección, y esa protección no depende solo de los anticuerpos, sino también de la inmunidad mediada por células. Doctora, muy pero muy didáctica como siempre. Gracias, perdón por la molestia, muy amable. Gracias, No, por favor, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, beso enorme. La cuestión es que hay que seguir vacunándose, chicos. Hay que La vacunarse. vacuna, Y cuidado, nos toca, José, a Ya nosotros. nos toca. ¿Cuándo me toca? Somos Yo los me voy a vacunar próximos. con cualquiera. La que fabriquen en casa. Nosotros no somos importa. los ¿Vos qué edad próximos. tenés? No, vos te vacunás conmigo, Por 40 eso, y 40 y pico. pico, sí, pero de en Cava, todavía menores de mayor de 40 no No, pero tocó. es 50 y pico todavía. Por eso Por tenés eso 50 y somos los pico. próximos. Los próximos, ¿verdad? Bien, chis. Vamos.